Ya está, muy bien. Bien, chicos, bienvenidos a la Academia Universal A1. En esta oportunidad vamos hoy día a hablar sobre lo que es el poblamiento americano y los primeros pobladores del antiguo Perú, más conocido como el poblamiento o la comunidad primitiva en los Andes centrales. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos hoy día a conocer principalmente es mencionar en qué consiste el poblamiento americano, ¿no? ¿Correcto? Bien. Bueno, diríamos pues que el poblamiento americano vendría a ser pues un proceso, ¿no?, de migraciones que permitieron pues al ser humano, en este caso al Homo sapiens jóvenes, llegar a nuestro continente, ¿no? En este caso al continente americano. Ahora, esta migración que se dio fue realizada por bandas u hordas de cazadores recolectores que buscaban su subsistencia. Eso es importante recordarlo, ya chicos. Recuerden que el poblamiento americano se dio en función a la necesidad de los primeros pobladores que llegaron aquí a este continente, en este caso por la subsistencia, ¿no? Buscando obviamente animales que también habían migrado y lo que hicieron fue seguirlos, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando llegaron acá los europeos, en este caso los españoles principalmente, siempre pues ellos se preguntaron de dónde provienen estos habitantes. Si bien es cierto, en el aspecto del color de la piel, costumbres, no éramos iguales, mm, había la inquietud de saber quiénes eran estas personas. E incluso llegaron a dar la idea de que tal vez éramos descendientes de Adán y Eva, ¿no? Recuerden que aquí estaba muy fuerte lo que era pues todo lo que es concerniente al cristianismo, ¿no? Ahora, es cierto que durante mucho tiempo se ha querido buscar, ¿no?, a una serie de respuestas, principalmente pues a través de la Biblia. Veamos acá en la siguiente imagen, un ratito vamos a poner acá. Quiero que ustedes vean esta parte. A ver, pueden apreciarlo, ¿no? Este, por ejemplo, son las posibles rutas que han llegado los primeros habitantes. Y recuerden que América fue el último continente en habitar. La aventura, pues, se inicia en África, luego pasa, pues, a Asia, Oceanía, Europa, y finalmente, pues, llegamos a América, ¿correcto? Y como te mencioné, van a haber, pues, muchos investigadores, intelectuales que van a tratar de buscar una respuesta que cómo es que llegaron los hombres aquí a este importante continente. Muchos pensaron, pues, que este era el Edén, ¿verdad? Ya en el siglo XVI, jóvenes, el cronista español José de Acosta, en su gran obra Historia Natural y Moral de las Indias, había especulado que en el norte debía existir pues alguna región donde América y Asia pueden unirse. Fíjense, por ejemplo, hay una zona, está marcada en un círculo, en la cual une Asia con América. ¿Cuál creen que sea esta zona? Ahí lo dice claramente, ¿eh? Tiene un nombre ahí. El estrecho de Bering, ¿correcto? El estrecho de Bering. Alguien ahí, vamos a ver, admitir. Ah, ya está, listo. Muy bien. Entonces, este importante cronista, José de Acosta, ya había dado una idea de que tiene que haber un lugar que una justamente Asia con América, en la cual haya permitido el poblamiento americano. Entonces, y no va a ser hasta el siglo XVII que el rector de ese entonces de la Universidad Mayor de San Marcos, Antonio León Pinelo, escribió un libro llamado El paraíso en el Nuevo Mundo. Ahí sostenía, ¿no?, que posiblemente la selva amazónica, ¿no?, era pues el paraíso terrenal, del que mucho hablaba la Biblia, ¿no? Pero bueno, lo importante, jóvenes, acá es que tenemos que hacer una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Pues, ¿cuándo y cómo llegaron los primeros hombres o habitantes a América? Según los hallazgos recientes, jóvenes, vamos a partir por acá, vamos a cambiar la siguiente diapositiva, un ratito. Ya. Según pues los hallazgos arqueológicos, como justamente había yo mencionado, ¿no?,
Es posiblemente que los primeros pobladores hayan llegado de acá pues hace unos 40.000 años aproximadamente. Aunque hay evidencias recientes que incluso demuestran que posiblemente sea un poco más, pero la comunidad científica todavía no quiere dar esos cambios porque aún quieren hacer más pruebas, ¿no? Lo cierto es que para el tiempo histórico, posiblemente esta migración que hablamos de hace 40.000 años haya sido de hecho durante el Paleolítico Superior. Es decir, hasta el momento, jóvenes, se sabe que los que llegaron a poblar América son Homo sapiens. No te olvides de eso, ya no se olviden. Y fue durante lo que conocemos como el Paleolítico Superior. Pero a su vez esta corresponde a una era geológica, ¿no? Llamada Pleistoceno, ¿correcto? En la cual pues estaba caracterizado por las grandes glaciaciones que hemos tenido. A ver, dice, por acá hay una preguntita. Profesor, una pregunta, ¿usted cree que Cristóbal Colón descubrió América? Bueno, las evidencias nos dicen que no, ¿no? Es decir, si hablamos del continente americano, los que llegaron primero fueron los vikingos, 400 años antes que Colón. Solamente que en el caso de este importante explorador genovés, es que empieza a asentar primero fortificaciones y posteriormente los otros aventureros que llegaron a América empezaron a formar las primeras ciudades, ¿no? Y ahí es donde sí va a haber un choque cultural. En el caso de Vikingos no, solamente llegaron a tocar una parte de lo que es el norte de América. Hay algunas evidencias que demuestran que incluso en siglos anteriores llegaron los chinos también, ¿no? Entonces, hay todavía pues controversias con respecto a ello, pero hoy se sabe pues que cuando hablamos de América en sí, pues de hecho pues Colón no fue el primero en conocerla. E incluso recuerden que Colón pensó siempre que había llegado a las Indias, incluso hasta minutos antes de su muerte, ¿no? Pensó pues que había llegado a las Indias. De ahí pues el término de indio, ¿no? Pero no va a ser pues hasta que un cartógrafo también de origen italiano, Américo Vespucio, dirá pues que no, Cristóbal Colón nunca llegó a las Indias, sino llegó a un nuevo continente. Y en honor a Américo Vespucio, tenemos pues el nombre de América. Robó el mapa para llegar ahí a otra persona. Bueno, en realidad, pues durante la época de Colón y posterior a Colón, van a haber pues muchas personas que van a tratar de desprestigiar unos a otros, desprestigiarse unos a otros para poder alcanzar sus objetivos. Lamentablemente, pues la envidia, la codicia, la traición va a ser algo común en esos tiempos. Muy bien. Entonces, el Pleistoceno es una etapa, justamente cuando hablemos un poco sobre la edad de la Tierra, las eras geológicas, vamos a enfocarnos más en ello. Ahí pues se dio pues entre los 2 millones a unos 10.000 años aproximadamente. Y durante ese Pleistoceno van a haber 4 grandes glaciaciones, la de Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin. Recuerden, la última gran glaciación fue la de Wisconsin, que en Europa se la llamó Burns. ¿Por qué lo menciono? Porque son preguntas claves que nos viene el examen de admisión, ¿no? La última glaciación, obviamente, es donde obviamente llegó el hombre, ¿no? El hombre llegó pues en la última glaciación y que terminó pues hace 10.000 años para luego pasar a otra etapa de nuestra historia, que es el Holoceno. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Muy bien, entonces, importante que el hombre que llega a América se da pues a fines del Pleistoceno, ¿correcto? Durante la última glaciación llamada Wisconsin o Burns, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Ahora, fijémonos aquí en las grandes bestias, chicos. A ver, ¿qué puedes apreciar ahí? ¿Qué animales encuentras o más o menos reconoces? Ahí tenemos pues al mastodonte, al mamut, tenemos al caballo americano, que es un caballo pequeño que ya se extinguió. Tenemos pues a la paleoyama, al perezoso gigante conocido como megaterio, y también pues tenemos más abajo al esmilodonte, el tigres colmillos de sable, que también habitaba en América, ¿correcto? Muy bien. En el caso del Perú, pues más bien habitaba pues la paleoyama, la taruca, estaba también en este caso el megaterio,
¿correcto? El criptodonte, el mastodonte, la paleoyama, todos ellos también habitaron, eran las grandes bestias más conocidas como la megafauna, ¿correcto? La megafauna. Muy bien. Vamos a continuar aquí un ratito. A ver. Siguiente diapositiva. Justamente acá están los antecedentes que les había justamente mencionado, ¿verdad? Donde José de Acosta fue uno de los primeros en darnos a conocer que debería haber pues un lugar donde existe cercanía entre Asia y América. Ya sabemos que hoy en día se llama Estrecho de Bering o Beringia. Y también pues está Antonio de Pinelo. Pero también pues un personaje que muy pocos conocen, que es el caso de Villamil. Él menciona pues que hablaba pues, que incluso llegó otra vez a decir pues que había una lengua, ¿no? Le llama lengua de Adán, ¿no? Y del hombre de Tiahuanaco, ¿no? O Tihuanaco, como se conoce. Pero obviamente todos esos son especulaciones, la ciencia no los corrobora, pero ha ayudado a tratar de entender de dónde provienen. Lo cierto es que muchos de ellos estaban convencidos que el hombre americano no proviene de este continente, sino de otros lugares. Pero va a haber un personaje, un argentino de origen italiano, Florentino de Mellino, chicos, donde obviamente menciona pues que el hombre de América sí es de este continente. Por eso pues a su teoría se le va a llamar la teoría autoctonista, ¿no? ¿Y qué entiendes tú por autoctonista? A ver. ¿Mm? Que es propio de un lugar. Claro, propio de un lugar, de un sitio específico, ¿sí o no? Entonces, este hombre es, pues, Florentino Amellino. ¿Ya? Vamos a colocar acá en la siguiente diapositiva cuál es su planteamiento, ¿ya? Vamos a ver un ratito ahí, creo que lo pueden ver. Muy bien, ahí está. Florentino Amellino. Él sostiene que, en este caso, América es la cuna de la humanidad porque el origen del hombre está aquí. E incluso le va a colocar un nombre, jóvenes. Lo va a llamar como se encontró pues en las pampas de la Argentina, lo va a llamar Homo pampeanus. E incluso él menciona pues que desde ahí migró hacia todo el resto de los continentes, mencionando pues que había en esa época puentes intercontinentales. Imagínate, ¿no? Ahora, obviamente, él, como todo científico, quiere reunir pruebas, ¿no? Y las únicas pruebas que tenía es que se habían encontrado restos aparentemente de predecesores de este hombre, ¿no? En la cual, pues, según él, estos restos se encontraban pues en los famosos estratos de la era terciaria. Hoy se sabe que el hombre no aparece en la era terciaria, sino en la era cuaternaria, mucho tiempo después. ¿Quién va a refutar este planteamiento, profesor? Otro investigador de ese tiempo, muy famoso él es de origen de lo que ahora es la República Checa, pero que es nacionalizado estadounidense, llamado Alex Kerlik. Él va a demostrar pues, que los restos que aparentemente eran de estos, supuestamente de huesos de humanos, no eran tal. Había demostrado que eran más bien restos de monos y de felinos americanos, combinado obviamente con huesos humanos, pero obviamente más recientes. O sea, el profesor me está diciendo que Florentino Mellino había estafado a la comunidad científica. Bueno, aparentemente sí. Es más, está demostrado científicamente que a fines del terciario no existía ningún tipo de puente intercontinental. Y eso obviamente desbarató totalmente la teoría de Florentino Amellino, ¿no? La llamada pues teoría autoctonista. ¿Ya? No te vayas a olvidar de él. Muy bien. Profesor, entonces, ¿cuál es la teoría entonces la que más peso tiene? Bueno, justamente la que propone Alex Herrica. Alex Herrica nos dice que el hombre llegó a Asia aún aproximadamente hace 12.000 años, o sea, recientemente. Pero hoy sabemos que no fue hace 12.000 años, sino 40.000 años. E incluso él menciona que se dio pues en varias oleadas,
Y en ese aspecto tiene razón. Desde hace 40.000 años, el hombre ha llegado a América a través de diversos periodos de tiempo. Lo que sí está incorrecto es que no fue hace 12.000, sino mucho tiempo atrás. Y él menciona que el hombre que llegó a América fue gracias a que hay un lugar cerca entre Asia y América, que justamente es el estrecho de Bering, que donde ahí pues cruzó, ¿no? Y que fue obviamente durante finales o en este caso en tiempos de la última glaciación, la de Wisconsin. De ahí pues obviamente bajan de Asia a América, ¿correcto? ¿Cuál es la prueba, profesor, que él tiene para sustentar su teoría? Bueno, en primer lugar la cercanía geográfica, ¿no? Hay una zona de Asia que es llamada Siberia y una zona de América que es llamada Alaska. Entre Siberia y Alaska hay más o menos 90 kilómetros de distancia. Ahora, seguramente muchos dirán, profesor, pero 90 kilómetros son 90 kilómetros, profesor. ¿Cómo es posible que los seres humanos hayan pasado nadando con embarcaciones? Bueno, lo que sucede es que en la última glaciación, cuando se da este enfriamiento de la Tierra, hace pues de que se formen placas, o en este caso la corteza lo cubre de hielo y también ocasiona que el mar descienda, ¿de acuerdo? El mar, en este caso, descienda. Por ahí una pregunta. A ver, así. A ver, que vuelva a entrar, por favor, otra vez. No, no me había percatado. Seguramente porque estaba ahí explicándoles. No me había percatado. Sí, sí, por favor, a ver que vuelva a entrar. Para yo poder estar más atento. A ver que todavía es. Ya, bueno. Ay, ya. Sí, sí, que vuelva a ingresar para yo poder darle, en este caso, aceptarlo, ¿sí? Ah, ya ingresó. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Continuamos entonces, chicos. Listo, listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, no te vayas a olvidar que eso va a ocurrir. Entonces, prácticamente lo que va a permitir es formar un puente, pero un puente de tierra, ¿no? Llamado pues el Istmo de Beringia. Entonces, a partir de ahí es donde al descender el mar, los pobladores han podido migrar, ¿no? Y esto, repito, se ha dado pues a través de diferentes generaciones. ¿Sí? Muy bien. La otra, ah, la otra prueba que tiene Gerlica, en la cual sustenta su teoría monorracial, así lo llama, o también teoría asiática, es la similitud física pues, que hay entre el hombre asiático y los aborígenes americanos. ¿Cuáles son esas características físicas, profesor? La piel cobriza, por ejemplo, el cabello lacio y negro, los ojos semirrasgados, ¿no? Escasa pilosidad o vellos en el cuerpo, y también lo que se conoce como la mancha mongólica que tenemos todos, en este caso, al nacer, ¿correcto? En la parte de la lumbar, ¿no? Entonces, ellos en este caso son, digamos, las pruebas que él tiene. Sin embargo, obviamente, ha habido también críticos con respecto a la postura de Herlica, ¿no? Por ejemplo, la migración no se dio hace 12.000 años, sino hace 40.000 años, como te había mencionado, ¿correcto? E incluso, debido a la glaciación, hoy se sabe que sí llegaron a migrar, pero se dio fue justamente a qué, al istmo de Beringia, ¿no? Un puente terrestre, ¿no? Al bajar los niveles del mar por la glaciación. E incluso José de Imbilloni mencionó pues que no solamente las personas de Asia, América pasaron por el estrecho de Beringia, sino también posiblemente lograron continuar su camino hacia América cruzando las pequeñas islas que también se encuentran en Alaska, ¿no? A la cual pues llama las Islas Aleutianas. Y también gracias a la corriente marina de Kuroshio, que ha permitido obviamente que puedan ellos, en este caso, eh,
viajar hacia el continente americano, ¿correcto? Entonces, esa es la teoría planteada por Alex Herrika. Ahora, si ustedes me preguntan, de todas las teorías que vamos a estudiar, profesor, ¿cuál es la que más se acepta? Justamente la de Alex Herrika, ¿correcto? De Alex Herrika. A pesar que también tiene críticas, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ustedes apreciar, ¿no?, esta proximidad, ¿no?, entre lo que es el estrecho de Beringia, que une pues Asia con América. Bien, ¿alguna preguntita por ahí? Creo que levantaron la manito, ¿no? Me avisan y cualquier duda que tengan. Muy bien, continuamos entonces, ¿sí? Muy bien, a ver, un momentito. Ah, por acá, sí, dígame. Eh, Bueno, como mencioné, todas las teorías que estamos hoy día, que vamos a estudiar, tienen sus puntos no muy concluyentes, ¿no? Sí, e incluso la de Gerlica también ha habido crítica, que justamente mencioné, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad del poblamiento americano, Gerlica dice que fue 12.000, hoy se sabe que no fue 12.000, sino fue mucho más antes. No solamente pasaron por el estrecho de Beringia, también posiblemente por las islas Aleutianas, ¿no? E incluso el tema de la mancha mongólica es cuestionada. Solamente se sabe que muchos de ellos tienen esa capacidad o tienen esa característica, pero mayormente en pobladores que son de la zona del Pacífico. América ha sido poblada no solamente por Asia, sino también por otras rutas de otros sitios, de otros lugares, no solamente en tiempos muy antiguos, sino también en tiempos recientes. Eso es lo que se sabe actualmente del poblamiento americano. Uh-huh. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Todavía no? Ya, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora acerca de la teoría australiana. Ahí está, ¿no? Profesor, ¿y la teoría australiana quién la plantea? Bueno, la teoría australiana la plantea pues el portugués Méndez Correia, ¿no? O Correa, o algunos llaman así, ¿no? Para él, el hombre llegó de Australia hacia América, valiéndose pues o cruzando las islas Auckland y la Antártida. Profe, ¿y él cómo sustenta de que él llegó por estas islas hasta la Patagonia, que es la parte sur de esta región de América? Bueno, según él, el hombre que viene de Australia, atravesando pues las islas Auckland, la Antártida, y llegando hasta la Patagonia, fue porque en ese tiempo hubo lo que conocemos como un optimus climático, o también llamado periodo de clima óptimo. ¿Él en qué se basa para sustentar su teoría, profesor? Se basa primero en la semejanza de grupos sanguíneos que hay entre los pobladores de Australia y las de la Patagonia. ¿Dónde queda la Patagonia? Actualmente pues, está en la parte sur de lo que corresponden a Chile y la Argentina, ¿no? Estamos hablando pues en el extremo sur de nuestra región. También menciona pues de que el uso del boomerang, que es un instrumento de caza, también hay similitud entre la población aborigen australiana con esta población americana. Y la forma pues de colmena que utilizaban las personas para poder descansar o resistir al frío extremo que había que hasta ahora obviamente existe en esa región. Entonces, esas digamos eran las evidencias que tenía, ¿no? Con respecto al planteamiento de Gerlica. Profesor, y dígame, ¿también a Correa lo van a refutar, lo van a criticar? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la ciencia actualmente ha demostrado que en tiempo de las migraciones de la que propone Gerlica, o perdón, Méndez Correa, nunca existió un óptimo climático. Es más, George Montandon, me parece, eh, claro, George Montandon, él menciona o planteó que los australianos fueron favorecidos porque, o más que todo, fueron favorecidos por las corrientes marinas, ¿no? Y que llegaron en este caso a la isla de Pascua y posteriormente a Chile, ¿no? Pero es un planteamiento que él tiene, pero por otras circunstancias, no por el óptimo climático que menciona, ¿no?
Gerlic. La Antártida nunca tuvo un cambio climático, al menos no durante lo que plantea nuestro amigo Méndez Correa. ¿Correcto? Muy bien. Justamente vamos a ver acá una imagen para que lo puedan ver, cómo es que, según Correa, el hombre ha llegado, ¿no? De Australia hacia América, ¿no? Pasando por las islas Auckland, Tasmania, a llegar a la Antártida y luego a la Patagonia. Obviamente, pues, repito, acá nunca hubo un óptimo climático, ¿no? No hay evidencias algunas con respecto a que si hubo eso, si hubo ese tipo de clima óptimo en ese tiempo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Y por último, vamos a hablar sobre el planteamiento del francés Paul Rivet. Su teoría se va a llamar teoría oceánica o polirracial, ¿no? A ver, ¿qué te suena polirracial? ¿Una o varias razas? ¿Qué dices tú? Varias. Varias, ¿no? Correcto, ¿no? Para Rivet habían dos rutas. Una de las que siguieron los melanesios y otra es la que siguieron los polinesios, ¿no? Es decir, la ruta asiática no fue una sola, fueron dos en realidad, ¿no? Los polinesios y los melanesios, ¿no? Que cruzaron el Pacífico aparentemente en canoas, a las cuales pues las llamó piraguas de Balacín, ¿correcto? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y cuál es el sustento que tiene Rivet con respecto a ello? Que a través del Pacífico llegó pues uno hacia Centroamérica y otro a Sudamérica. Bueno, demuestra pues que entre ambas culturas habían el uso del mosquitero, hamacas, puentes colgantes, e incluso menciona pues que existen semejanzas entre el quechua arcaico y el polinésico, como por ejemplo la palabra inga, que significa jefe, o con nuestro caso, ¿no? Inca significa pues gran señor. La palabra pucará, que significa fortaleza, y en el quechua convencional, pucará pues justamente significa fortaleza, o kumara, que significa camote. Entonces, él menciona pues que existen esas dos evidencias, principalmente, ¿no? De lingüística y también de usabilidad en su vida diaria, ¿no? Vamos a ver acá, admitir, ya está, listo, muy bien, claro. Profesor, y dígame usted, ¿también lo criticaron a Rivet? Por supuesto que lo criticaron, y lo criticaron muy bien, ¿eh? Porque el principal planteamiento de Rivet era que sí se podía viajar de la Polinesia, de la Melanesia, hacia América. Y en la década de los 40, un importante expedicionista, o expedicionario, perdón, noruego, llamado Thor Heyerdahl, quiere corroborar si lo que Rivet dice es cierto o no. Para ello, pues, realiza una expedición y parte justamente desde el Perú, del puerto del Callao. Hace todo un plan con el apoyo del gobierno de ese entonces, me parece que fue durante el gobierno de Bustamante Rivero, y esta expedición la va a llamar Kontiki, en honor pues a un dios muy importante en Asia. Y bueno, él demostró pues que las corrientes marinas hacen factible viajar de América hacia Asia o hacia la Polinesia en este caso, pero no de la Polinesia a América, por la cual pues la teoría de Rivet se desbarata, ¿no? Eso es algo también importante que tenemos que conocer, ¿no? Sobre que cada teoría tenía sus propuestas, pero también tenía sus críticas. Y eso es muy posible que nos pregunten en los exámenes de admisión, ¿no? Las pruebas, sus evidencias y las críticas, sin lugar a duda. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí vemos una ruta, ¿no? Esta es una ruta que va obviamente hacia Sudamérica, pero hay otra que te mencioné también, ¿no? Aquí vamos a ver una siguiente imagen. Supuestamente la que se encontró, ¿no? Las rutas que sí pudo demostrar Hayerlat en la expedición con Tiki, ¿no? Utilizó una balsa muy similar a la que utilizaban los antiguos polinesios y melanesios, y se sabe que, repito, sí se podía viajar obviamente de América hacia Polinesia, pero de la Polinesia hacia América era más complicado. Por lo tanto, repito, desbarata la idea que se tuvo
acerca pues de la llegada de sus habitantes hacia América. Ahora, lo más conveniente, o en este caso lo correcto, lo que es factible, es que pues sí, los seres humanos han llegado a América a través de diferentes rutas. Llegaron de Asia en primer lugar, de Europa, Oceanía, etcétera, etcétera, ¿no? En ese aspecto, pues sí, hay que recordar eso, ¿no? Eso es lo que se sabe actualmente. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a ver aquí algunos vestigios en la cual pues se han demostrado la antigüedad, ¿no?, de los primeros habitantes que llegaron a América, mayormente por sus restos fósiles. Por ejemplo, en Dawson City, en Canadá, estos restos han sido datados más o menos por unos 40.000 años. Entonces se supone que ellos pues, han llegado a poblar América a través de los años. También tenemos pues el Lewisville en Texas, Santa Rosa en California, Yapacoya en México tiene 24.000 años. En el caso, por ejemplo, del Perú es Pacaycasa, pero hay cuestionamiento con respecto a Pacaycasa. Ya cuando hablemos del poblamiento del antiguo Perú vamos a mencionar sobre Pacaycasa. Tenemos una de Cuevaltel en Chile. Justamente hablando de Chile, en Chile se ha encontrado un resto que aparentemente después es mucho más antiguo de lo que se cree. Y eso pues ha perturbado un poco en la comunidad científica. ¿Por qué, profesor? Porque si dicen pues que el ser humano apareció de norte a sur, ¿cómo es que este personaje que está en el sur tenga más años que los otros que han estado en el norte? Eso no hay coherencia. Entonces son investigaciones que todavía se siguen dando y posiblemente pues se pueda conocer mejor con respecto pues a nuestros orígenes, a nuestros primeros pobladores que llegaron a América. Ahora, estas grandes evidencias y teorías han permitido pues consensos y también desacuerdos. En la actualidad, jóvenes, se sigue estudiando pues varios yacimientos arqueológicos para poder lograr pues la explicación más acertada con respecto al proceso de la población americana o los orígenes de la población americana. Por ejemplo, uno de los consensos a la cual se ha llegado es, por ejemplo, la teoría inmigracionista asiática, ¿no?, que de hecho pues es la más consistente. Están de acuerdo que los primeros pobladores llegaron a Asia. No hay otra teoría que diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, también se ha comprobado que en el pasado, ¿no?, existió un puente terrestre que unía América y Asia, ¿no?, que es el estrecho de Beringia. Y eso se dio pues porque la glaciación permitió pues que el nivel del mar descienda. También se demuestran que existen evidencias de presencia humana pues más antiguas y numerosas, y muchas provienen de América del Norte. Ahora, los que provienen de Asia, también llamada pues la raza mongoloide, porque así se le denomina, de hecho pues tienen grandes similitudes físicas y genéticas inclusive con los aborígenes americanos, sin lugar a duda, pero no son los únicos, ¿eh? No hay que pensar que todos los americanos provenimos obviamente de ese grupo étnico, ¿no? En realidad, pues América, repito, fue poblada por otros pueblos también, ¿no?, por otras etnias. En conclusión, chicos, en la actualidad pues existen dos versiones sobre el poblamiento, principalmente que proviene de Asia, ¿no? Un poblamiento temprano y un poblamiento tardío. El poblamiento temprano más o menos plantea pues que las primeras migraciones se dieron hace unos 40.000 años, como les mencioné, como el caso de Dawson City en Canadá, etcétera, o Lewisville, ¿no?, en Estados Unidos, 38.000 años más o menos. Y hay un poblamiento tardío, ¿no?, es decir, reciente, que plantea pues que las primeras migraciones se dieron hace unos 13.000 años aproximadamente, ¿no? Y muchos de ellos se basan pues en la cultura Clovis, que está también en América del Norte, por su tipo de instrumento que utilizaban, ya que ellos eran cazadores de animales de ese tiempo, ¿no? Y argumenta pues que la antigüedad pues de estos yacimientos arqueológicos
son similares pues a estos clovis, ¿no? Eso se ha comprobado científicamente, ¿no? Entonces, claro, hay muchos de estos yacimientos arqueológicos pues son anteriores a los clovis inclusive, ¿no? Pero todavía no hay un sector de la comunidad científica todavía no ha llegado a comprobarlo de manera científica, ¿no? El detalle está que lo que ha perturbado a la comunidad científica jóvenes son los hallazgos que se han encontrado en Chile. Más o menos tiene una antigüedad de 32.000 años. Este yacimiento se llamó pues Monteverde, ¿no? El problema está pues de que cómo es posible que un yacimiento arqueológico pues, que está en el sur tenga más años de muchos que están en el norte. Hay todavía pues un poco de complicaciones, ¿no? Con respecto a este tipo de datos que se han ido dando recientemente, ¿no? En fin, por eso que todavía pues la comunidad científica no quiere dar una conclusión final hasta no haber pues nuevos hallazgos, ¿no? Entonces eso también es importante mencionarlo. Bien, vamos a ver aquí, ya está. Uy, estas son, digamos, las conclusiones finales que se tienen con respecto pues al poblamiento de americano, ¿no? Con las teorías que hemos estudiado. Los primeros pobladores pues llegaron de Asia hace 40.000 años, eso no es innegable. Eran Homo sapiens y llegaron durante el Paleolítico Superior, recuerden eso, en la última glaciación de Wisconsin. No se olviden, esa parte es fundamental. De hecho, te van a preguntar en el examen. El poblamiento americano se desarrolló pues de norte a sur, es lo que más tiene fortaleza en esa forma de teoría, en esas investigaciones. Y bueno, de hecho, pues no se descarta pues la llegada de otros grupos humanos que se hayan dado de manera posterior, obviamente. Aquí están pues las 3 rutas principales, ¿no? Que se dieron, ¿no? Hablamos pues de la teoría monorracial o asiática, la teoría oceánica, la de Paul Rivet a través de 2 rutas, Polinesia y Melanesia, y la teoría australiana propuesta por Méndez Correa, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Hasta aquí, pues obviamente el tema de lo que es poblamiento americano. Ahora vamos a hablar sobre el poblamiento en los Andes centrales. En este caso, pues hablamos del territorio peruano. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente con el poblamiento de América? ¿Sí? ¿Todo claro? Profesor, le digo, ¿podría compartir las diapositivas al grupo? Ah, ya perfecto. Los voy a convertir en PDF para que no les demore mucho la carga. Y bueno, ustedes ya saben que lo pueden buscar con mi nombre más el video que va a ser colgado en mi canal. Ya no se olviden, no se preocupe por ese lado. Perfecto, no hay problema. Listo. Vamos a continuar entonces. Ya está. Bueno, vamos a hablar pues la comunidad primitiva en el Perú, ¿no? Claro, lo correcto es decir pues la comunidad primitiva en los Andes centrales, ¿no? Eso está clarísimo, ¿ya? Ahora, a ver, miren, los hombres habrían llegado al antiguo Perú a fines del Pleistoceno, más o menos entre 15.000 y exageradamente 20.000 años aproximadamente. ¿Ya? Digo exageradamente porque es muy posible que haya sido un poquito antes, ¿no? 17.000, podría decirse. Pero el rango está así, ¿no? 15.000, 20.000. En aquel tiempo, jóvenes, el clima era más frío, los grandes glaciares incluso llegaban cerca incluso hasta la costa, ¿no? Es más, nuestra costa que hoy conocemos era mucho más ancha debido pues a que por el intenso frío nuestro mar había descendido. El mar pues se había retirado como consecuencia pues de las glaciaciones, ¿no? Y habitaban pues grandes bestias, ¿no? Megaterio, Paleoyama, el Smilodon, pues Milodonte. Lo interesante es que los primeros habitantes que llegaron a estas tierras se encontraron pues con un clima distinto a la que hoy conocemos, como te acabo de describir, ¿no? Grandes bestias, como el caso de la Paloyama, que es el ancestro de las llamas y demás auquénidos, el Megaterio,
que es el perezoso gigante, y el tigre diente de sable, ¿no? Que es el esmilodonte y también el mastodonte. Entonces, los seres que llegaron en esa época encontraron un territorio muy distinto al que tenemos actualmente. Eso es importante mencionar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, como te había justamente mencionado, vamos a cambiar acá la siguiente diapositiva. Ahí está. Muy bien. Una de las cosas que debes recordar es que grandes investigadores realizaron una periodificación de los primeros pueblos del antiguo Perú. Entre ellos estaba John Robb, a la cual le llama el periodo precerámico, porque son sociedades que no llegaron a conocer la cerámica. Y la propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, que menciona pues de que en el antiguo Perú se va a dividir en periodo lítico y periodo arcaico, ¿no? Justamente esta periodificación última es la que vamos a poner más énfasis. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar acá con la diapositiva. Por ejemplo, ahí están las características más resaltantes del periodo lítico, del periodo arcaico, arcaico inferior o temprano y arcaico superior o tardío, ¿correcto? A la cual, pues repito, John Robb le llama esto precerámico andino. Aquí vemos pues cada una de sus características. Por ejemplo, en el periodo lítico, ¿cuáles son sus principales características, profesor? Era nómada, o sea, era un hombre que iba de un lugar a otro, recolector, cazador y pescador si vivía en la costa, se organizaban en bandas, ¿correcto? Y poco a poco se van a ir formando pues jefaturas, que es una forma pues también de organización, al menos en la zona andina. ¿Dónde llegaron a habitar principalmente? En las cavernas. ¿Cómo se vestían? Con pieles de animales. ¿Qué usaban obviamente como forma de un ritual para la cacería? Las pinturas rupestres, etc., ¿no? Lo mismo vamos a ver pues en el arcaico temprano, que tiene sus propias características, y también en el arcaico tardío. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ya que es un breve resumen nada más de lo que hoy vamos a estudiar. ¿Sí? Muy bien. Te das cuenta pues que ha ido un avance, ¿no? De cazadores recolectores hasta tener pues personas sedentarias que van a construir no solamente aldeas, sino pues las primeras ciudades o ciudadelas, mayormente con fines religiosos. ¿Sí? Empecemos con el periodo lítico, chicos. Ahí está, ¿no? Como mencioné, tiene un aproximado pues entre 20.000 y 7.000 años aproximadamente. Yo prefiero ubicarlo en los 17.000 aproximadamente, pero bueno, es un rango más o menos. El hombre produce pues sus instrumentos líticos, pero de manera muy tosca, muy primitiva, por así decirlo, ¿no? ¿A qué se dedicaba, profesor? Era cazador-recolector. Es decir, hablamos pues de una economía depredatoria o de subsistencia. Acuérdate bien esa palabra, ¿no? Economía depredatoria o de subsistencia. A medio durante los primeros años del periodo lítico. Era nómade, ¿por qué? Porque se trasladaba de un lugar a otro. ¿En busca de qué? En busca de alimentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, entonces sus actividades económicas son realizadas de manera estacional, sí, de acuerdo obviamente como el clima era benevolente con él, cazaba, recolectaba, y si era hostil, pues se retiraba a un lugar mucho más asequible para sus necesidades. ¿Sí? Muy bien. Posteriormente vemos que hay un cambio más notorio. Recuerden que hace 10.000 años la última glaciación desaparece, la temperatura pues es mucho más benigna, tenemos un clima mucho más cálido, desaparecen las grandes bestias, por lo tanto el ser humano ha tenido que adaptarse a ese cambio brusco. Como ahora pues hay un campo mucho más despejado, empezaron pues a notar, a observar que es posible cultivar semillas y por ello pues cosechar las primeras plantas. Ese ensayo y error que van a realizar por varios siglos va a permitir pues que el hombre poco a poco descubra la forma de, por así decirlo, plantar o domesticar las primeras plantas. Hablamos pues en este caso de lo que conocemos como la horticultura y ahí aparece pues el periodo arcaico inferior o temprano, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí un ratito. Ahí está, ¿no?
En este caso hablamos pues del arcaico inferior, ¿no? El arcaico inferior. Profesor, ¿y el arcaico inferior en qué consiste? ¿Cuál es su principal característica? Bueno, el Pleistoceno llega a su fin, acuérdate de esa palabrita, llega a su fin el Pleistoceno, ¿ya? Se da pues un aumento de la temperatura, es decir, produce pues un cambio de hábitat. Estamos hablando pues de que en muchos lugares va a estar completamente desertificado y como consecuencia de esa desertificación se extinguen la megafauna. El hombre pues ahora se ve en la necesidad de experimentar con la naturaleza. Es ahí pues donde surge la horticultura, que es una especie de agricultura pero incipiente, ¿no? En sus inicios. Y paralelo a la horticultura se da lo que es el pastoreo, o sea, la crianza, por así decirlo, de los primeros animales, que con el tiempo esto se llamará pues ganadería, pero por ahora no, por ahora es el hombre horticultor y pastor, es decir, que se va a dedicar al pastoreo. Y como ahora pues ya tiene plantas, al menos para poder subsistir, ya no es un ser nómada completamente, ¿no? Sino seminómade, ¿no? Se va a quedar en un lugar más o menos estable por un tiempo y luego va a tener que emigrar a otro lado. Esa es una de las características del arcaico inferior tardío, o temprano, perdón, que se va a dar pues entre los 7000 y 4000 años aproximadamente, ¿no? Es un más o menos, ¿correcto? Para luego pues dar paso a la siguiente etapa, que es conocido como el arcaico superior, que se da pues entre los 4000 y 1800 aproximadamente. Aquí, en este periodo, jóvenes, acuérdate, se desarrolla la agricultura. Empiezan a perfeccionar o a realizar pues canales de regadío, abonos, entre otros. Es decir, va a haber una tecnología más sofisticada. Si antes solamente conocían ciertas plantas o los cultivaban, pues aquí en el arcaico superior van a masificar ese tipo de cultivo, por lo tanto va a haber un conocimiento mayor sobre el uso de la tierra. E incluso van a utilizar instrumentos adecuados para la producción. Y aquí pues obviamente el ser humano se vuelve sedentario, porque ya no tiene por qué emigrar, si ya todo lo tiene en un lugar determinado. Entonces aquí pues surgen las primeras ciudades o estados prístinos, acuérdate esa palabra, prístinos. Profesor, ¿qué es un estado prístino? Es un estado en desarrollo. Aquí todavía no hay división de clases, al menos no es notorio, pero sí hay un importante desarrollo como sociedad en cuanto a su organización política, económica, etcétera. Se van a dar acá, pues repito, los primeros indicios de diferenciación social, ¿no? De clases dominantes y clases dominadas, pero no muy claras. Recién eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del formativo, de las altas culturas, ¿no? Me imagino en la próxima semana. ¿Ya? Ese es el arcaico superior, ¿no? Los estados prístinos. Profesor, ¿y estas ciudades en función a qué van a tener? Una función netamente religiosa ceremonial. Casi la mayoría de las ciudades que se van a erigir en este periodo tienen con fines religiosos, ¿correcto? Eso no debes olvidarte. Muy bien, ahí está. ¿Qué más, profesor, nos pueden preguntar? Vamos hoy día a hablar un poco sobre los principales retos arqueológicos. Vamos a hablar pues, de los principales retos arqueológicos del periodo lítico, del periodo arcaico superior, perdón, del arcaico inferior y del arcaico superior. ¿Ya? Esto es muy importante porque de hecho nos van a preguntar, son clave cada una de ellas, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a ver acá. Si bien es cierto, es importante estudiar a los descubridores, yo te recomiendo que te enfoques más en su importancia que tiene, ¿correcto? Por ejemplo, empecemos con Pacaicasa. Hoy, chicos, en casi
todas las universidades ya no lo llaman Pacaicasa para empezar, lo llaman Piquimachay 1, ¿sí? Piquimachay 1. Pero ¿cuál es la importancia de Pacaicasa o Piquimachay 1 que fue encontrado en Ayacucho y fue descubierta por Richard McNeish? Bueno, aparentemente pues son las herramientas líticas más antiguas del Perú. Tiene una antigüedad de 18.000 años, pero hay una observación. Si te das cuenta ahí he colocado un punto de interrogación, un signo de interrogación, ¿no? Es cuestionada. Profesor, ¿y por qué es cuestionada el hombre de Pacaicasa o Piquimachay 1? Porque algunos arqueólogos cuestionan dichas herramientas. ¿Por qué? Porque opinan que son más bien piedras que se han desprendido de la cueva. O sea, no están convencidos de que eso haya sido una herramienta lítica hecha por el hombre, sino más bien hecha por la propia naturaleza. Entonces hay todavía un cuestionamiento. Entonces, lo más importante acá de Piquimachay 1 o Pacaicasa es que hay un cuestionamiento con respecto al instrumento lítico, ¿correcto? Muy bien, no olvidarte de ese aspecto. Ahora, en cambio, Guitarrero 1, descubierta por Thomas Lynch en la región de Ancash, sí son considerados instrumentos líticos completamente comprobados. ¿Por qué? Porque ahí se han encontrado restos de carbón que fueron usadas para fogatas. Claramente, pues, eso lo tiene que haber hecho un ser humano, ¿verdad? Entonces, hay un reconocimiento de los arqueólogos que plantean, pues, que la evidencia humana comprobada fue obviamente la que se encontró en Guitarrero 1, hace unos 13.000 años aproximadamente. Ojo, se han encontrado restos líticos o restos, perdón, de carbón que usaron en fogata, para una fogata. Eso quiere decir que ahí habitaron esos seres humanos. Pero no se han encontrado restos óseos. Ojo, eso también quiero aclarar, ¿sí? Pero no te olvides, hay evidencia humana comprobada, porque ahí se han encontrado, repito, restos de carbón usadas en fogatas. Muy bien. Luego tenemos pues al hombre de Chivateros, descubierta por el señor Edward Laring. Ahí pues lo importante de Chivateros es que ahí se encuentra la cantera lítica más antigua del Perú. ¿Qué es una cantera? Es un lugar donde yo voy a extraer lo necesario para poder elaborar mis instrumentos hechos de piedra. Es decir, habían zonas rocosas donde el hombre extraía parte de esas rocas para construir sus herramientas líticas, ¿no? Hay algunos que dicen taller lítico, no hay problema, pero lo ideal sería llamarlo cantera, ¿no? Cantera lítica más antigua del Perú. Tiene un aproximado de 10.000 años antes de nuestra era. Luego tenemos pues al hombre de Toquepala, en la región o departamento de Tacna, descubierta por Emilio González. ¿Cuál es la importancia de Toquepala? La importancia de Toquepala es que ahí se han encontrado pinturas rupestres, las más antiguas del Perú, más o menos 9.000 años antes de nuestra era. Pero ¿sobre qué representaban estas artes rupestres? Bueno, las evidencias más contundentes nos demuestran pues, que eran escenas de cacería. Por ejemplo, en estas cuevas se han encontrado un tipo de cacería, una técnica de cacería muy usada en el mundo andino, que era pues la técnica del chacu o la técnica del rodeo, ¿no? Era acercar al animal para luego poder atraparlo. ¿Correcto? Como yo mencioné hace poco, el arte rupestre era una manera, repito, de un ritual que tenían que hacer estos seres humanos en su tiempo para que la caza les sea propicia. Pero también habían otras evidencias, ¿no? O en este caso, otras razones por las cuales pintaban estas figuras en los muros de las cavernas. Tenemos al hombre de Paiján. Este es muy importante porque este personaje se encontró en la Libertad y fue descubierto por Rafael Larco Joyle y Claude Chauchat. ¿Por qué es importante Paiján, profesor? Porque ahí se han encontrado los restos humanos más antiguos del Perú, un aproximado de 9.000 años aproximadamente, ¿no? Ahí se han encontrado, pues, en este caso, puntas bifaciales, o sea, que tienen dos lados, esa punta para la cacería, ¿correcto? Enterramientos también, entonces quiere decir, pues, que hablamos de personajes sofisticados, ¿no? Lo que muchos dicen el periodo lítico superior, ¿no? Es decir, ya eran cazadores-recolectores más especializados, a diferencia de chivateros, a diferencia de Guitarrero 1 o Piquimachay 1, que eran cazadores indiferenciados, ¿no? Que cazaban por cazar. A partir de Toquepala
para adelante eran cazadores selectivos, ¿correcto? Muy bien. Y la Auricocha vendría a ser pues el segundo resto óseo más antiguo del Perú, 8.000 años aproximadamente. Claro que Paiján fue un descubrimiento recientemente, unas décadas atrás. Si tuviese un libro antiguo, de los años 90, por ejemplo, de hecho parecería ahí la Auricocha y no Paiján, porque la Paiján fue descubierto después. Por eso es importante pues tener libros actualizados, sobre todo si estudiamos periodos antiguos, porque cada vez se hallan nuevos restos o se dan nuevos hallazgos. Aparte pues de que la Auricocha fue descubierta por Augusto Cardich y está en la región de Huánuco, bueno, es un resto óseo, uno de los más antiguos del Perú, pero que ahí también se han encontrado pinturas rupestres. Y lo más interesante, aparte de los enterramientos, que también se hacían en Paiján, se han encontrado pues deformaciones craneanas. No vayas a pensar pues que Paracas fueron los pioneros, ¿no? Ya habían evidencias de deformaciones craneanas ya en este periodo, ¿no? Del periodo lítico. ¿No? Muy bien. Vamos a continuar aquí. Aquí vemos, por ejemplo, escenas. Este es un arte rupestre en Toquepala, ¿no recuerdan ahí? Ellos utilizaban pues la técnica del Chaco. En Paiján se ha encontrado, y en Alicocha se encontraron enterramientos, que sí, pues que eran personas que creían en la vida más allá de la muerte. Eran seres muy superiores en cuanto al pensamiento. Entonces, habían pues ahí ya ritos funerarios trascendentales en el antiguo Perú. Muy bien. Ahora vamos a dar pase, chicos, al arcaico inferior o temprano, ¿no? Se sabe actualmente pues que el hombre de Nanchoc, en este caso descubierto en Cajamarca por Thomas Dilleby, es el primer horticultor del Perú, del antiguo Perú. Acuérdate, Nanchoc, el primer horticultor. Profesor, ¿y qué era horticultor? Bueno, el que cultiva las primeras plantas. Se sabe pues que estos hallazgos tienen una datación de 7.000 años aproximadamente. Profesor, ¿y qué domesticó? Domesticó pues calabaza, maní, quinoa, algodón, en fin. Tenemos pues al hombre de Telarmachay, descubierta en la región de Junín por Daniel Lavallée. Es el primer pastor de camélidos, de llamas, alpacas, guanacos, de hace unos 6.000 años aproximadamente. ¿Y cómo evidencia, profesor, que ellos eran criadores de camélidos? Porque ahí se han encontrado restos de corrales, ¿no? El hombre de Telarmachay. Acuérdense bien de él. Tenemos en este caso a Piquimachay 2. Recuerda Piquimachay 1, Pacaycasa, y ahora tenemos a Piquimachay 2. Acuérdate, Piquimachay 2, o fase 2, en la región de Ayacucho, descubierto también por Richard McNeice. El primer domesticador del cuy, chicos. Tiene pues más de 5.000 años aproximadamente, ¿no? Richard McNeice, Piquimachay, fase 2, el primer domesticador de cuy. ¿Y quién es el primer domesticador de animales en el Perú, el antiguo Perú? Telarmachay. Luego tenemos a Guitarrero 2, que vendría a ser pues el segundo horticultor más antiguo del Perú, superada por Nanchoc. Tiene un aproximado, me parece, Guitarrero 2, unos 5.000 años aproximadamente. Y bueno, ahí pues cultiva ají, frejol, payares, por ejemplo. Y por último tenemos pues al hombre de Santo Domingo, en la región de Ica, específicamente en Paracas, descubierto por Federico Engels. Ahí pues se ha encontrado pues la aldea más antigua de la costa, 5.500 aproximadamente. Y tiene fue la forma de una choza circular, hecha mayormente pues de huesos de animales. Ahí justamente se ha encontrado un instrumento lítico, chicos, un instrumento musical, una flauta hecha de huesos. Y también se dedicaba a la horticultura. ¿Qué cultivaba, profesor? Calabazas, ¿no? En este caso, y una red de pescar. Interesante, ¿no?
ya que no solamente era pues un poco horticultor, cazador, sino también pues era pescador. Tenía una actividad mixta, diversa en ese aspecto. Muy bien. Y posteriormente vamos ahora a pasar al arcaico superior. Esas es las características del arcaico inferior. Observen los corrales que tenía, sus chozas en forma de colmena, acuérdate. Y fíjense cuál era pues su forma de... sus características domésticas, ¿no? Su vida cotidiana. Se dedicaban pues a una horticultura, a la pesca, en algunos casos también a la cacería, en fin. Por eso se dice pues que era una actividad mixta, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar sobre el arcaico superior. Ahí está. Igual, chicos, vamos hoy día a acordarnos de cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, con respecto pues a estos restos arqueológicos del arcaico superior, tenemos a Cerro Paloma, por ejemplo, descubierta en Pucusana también por Federico Engels. Ahí se ha encontrado pues la primera construcción de uso público, unos recintos de forma rectangular, hechas de piedra. Tiene una aproximada antigüedad de 4000 años aproximadamente. Caral, la ciudad más antigua de América, descubierta en Supe por la arqueóloga Ruth Shady, en la cual tiene unos 3000 años de antigüedad y es el primer estado prístino. Se sabe hoy en día pues que se llega mucho a los temas ceremoniales y su principal actividad era el comercio, gracias pues a los suelos fértiles que tenían y su cercanía al litoral costeño. Tenemos al hombre de Huacaprieta, descubierta por Junius Bird en La Libertad. Ahí se sabe que se han descubierto los primeros textiles de algodón, decorados con figuras principalmente de un ave muy grande, que es el cóndor. ¿Cuántos años tiene duración? 2500 aproximadamente. Y también porque se han encontrado mates pirograbados y que obviamente lo tenían una gran utilidad. Es decir, aquí estamos siendo testigos de los primeros intentos de crear la cerámica, chicos. La cerámica, ¿no? Que eso ya se verá pues durante el periodo formativo, ¿no? En el periodo de las altas culturas. Y luego tenemos pues a Kotosh, descubierta por Seiichi Izumi, en la región de Huánuco, en la cual se ha encontrado pues el templo más antiguo, o perdón, la escultura más antigua de América. Un templo, en ese templo se encontró una escultura, y en la llamada pues el templo de las manos cruzadas, que tiene una actividad pues más o menos de 2200 años aproximadamente. Aproximadamente. Muy bien, así que eso no se olviden, chicos, de apuntar. Miren, por ejemplo, acá está, ¿no? El mate pirograbado que te mencioné, Huacaprieta. Primeros vestigios de lo que es, pues, la cerámica que vamos a ver más adelante. Ahí está. Y tenemos cada una figura, ¿no? De algodón y de diferentes colores. ¿Y tienen la figura de qué, chicos? ¿Qué figura tienen? De un cóndor, ¿no? Ahí está, ¿no? De un cóndor. ¿Correcto? De un cóndor. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y cuál es la importancia que tiene el tejido hecho de algodón y de colores? Hablamos de una forma de vestimenta mucho más desarrollada que las anteriores. Y por último, tenemos aquí al templo donde vemos una escultura y que se aprecia ahí unas manos cruzadas, ¿no? Kotosh. Entonces, no olvidarte estas características que obviamente tenemos en cada una de estas sociedades, ¿ya? Profesor, ¿y por qué no podemos llamar culturas a Caral, a Kotosh, a Huacaprieta? Bueno, porque obviamente hay civilizaciones o sociedades que van a tener un mayor desarrollo, que van a tener un nivel superior a la que estamos estudiando. Por eso es que Chavín, Paracas, son consideradas pues altas culturas porque van a llegar pues en su máximo cumbre. Van a ser sociedades ya muy bien desarrolladas, diferenciadas, donde claramente se notan clases dominantes y dominadas, donde van a tener pues una organización política, económica y social muy compleja, a diferencia pues de las sociedades del arcaico superior, ¿no? Que están en formación, que están en sus inicios, ya que las altas culturas se caracterizan por ser estados teocráticos. En cambio, en el arcaico superior se caracterizan por ser estados
insípidos, o en este caso estados prístinos, ¿no? Que son estados pues en formación. Bien, esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso que Caral no es una cultura, es una gran civilización, pero que todavía no llegó a alcanzar un grado de desarrollo social superior dentro de su entorno. Van a haber otras que sí lo van a hacer, como es el caso de Chavín, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y aquí está pues la ciudad de Caral, ¿no? Vamos a ver acá, ahí está, Caral, ¿no? Ahí vemos pues un anfiteatro ceremonial, ¿no? Así que visiten Caral, muchachos, no está muy caro y tampoco está muy lejos. Bien, jóvenes, hasta aquí pues el tema de lo que es las altas culturas en el Perú. Perdón, la comunidad primitiva en los Andes centrales o primeros pobladores del Perú. Antes de entrar a ver nuestras separata o desarrollar nuestra separata, ¿alguna pregunta que quieran hacer con respecto al tema de hoy? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Listo, entonces vamos a detener la grabación y para desarrollar nuestras preguntas. Ya un ratito.